Buenas tardes a todos. Doy la bienvenida al último módulo de este curso de actualización en protección radiológica para médicos radiooncólogos. Iniciará con mi primera disertación el magíster Rogelio Díaz, quien nos hablará de control de calidad en braquiterapia, calibración y control de fuentes. Bienvenido, Rogelio. Buenas tardes, muchas gracias, doctora. Gracias a la institución que nos ha invitado a participar de este curso, y vamos a pasar a presentar nuestra charla, que, como fue anunciado, trata del control de calidad en braquiterapia, haciendo énfasis en la calibración y el control de las fuentes radiactivas. En este tema, sí, vamos a tratar de una actividad cuya relevancia se puede deducir a partir de la información en bases de datos. Hola, Vanessa, discúlpame la hora que te estoy dando respuesta. Internacional de Energía Atómica, que recoge la experiencia de más de 150 países y miles de centros de braquiterapia, y así como la evolución de esta técnica, donde las técnicas de alta tasa de dosis han ido prevaleciendo sobre las de baja tasa, la evolución de las distintas parámetros técnicos, clínicos y económicos que justifican esta evolución, y el proceso que determina que, por ejemplo, solamente por alta tasa, prácticas de alta tasa de dosis, en el mundo se produzcan, transporten, instalen y manejen miles de fuentes de isótopos radiactivos de distintas composiciones, energías. Y todo esto determina que inevitablemente se hayan tenido que reportar, producido y reportado centenares de incidentes involucrando a toda esa cadena tan compleja de procesos, con distintos grados de severidad para la salud de los involucrados, ya sea por tratamientos incorrectos a pacientes o exposiciones indebidas a trabajadores públicos. En este sentido, el documento que vamos a hacer mucha referencia en esta presentación, que es el reporte técnico 492 del Organismo Internacional de la Energía Atómica, refiere que la adecuada dosimetría es esencial para reducir el riesgo de administración errónea de esta radiación. La medición de intensidad de la fuente es considerada, por lo tanto, una parte fundamental del Programa General de Garantía de Calidad para los tratamientos de braquiterapia. La dosimetría de las fuentes de braquiterapia por parte del usuario final es necesaria para asegurar la trazabilidad a través de laboratorios de dosimetría de estándares secundarios hasta los estándares internacionalmente aceptados de laboratorios dosimétricos de estándares primarios. Y bueno, más o menos esta es la secuencia que vamos a ir ilustrando en esta presentación. Los documentos normativos, como este 492 que acabamos de mencionar y muchos otros, reflejan la evolución y el conocimiento científico consensuado y divulgado a lo largo de los años. Permiten homogeneizar tanto el reporte de prácticas y resultados, mejorar la atención clínica a pacientes, la eficiencia e impacto de las investigaciones, y bueno, todas esas ventajas se posibilitan a través del conocimiento, manejo de esta documentación, que, como es lógico, y de producirse en una etapa, un tiempo específico determinado, recogen el avance hasta ese momento. Y bueno, no es de extrañar entonces que al avanzar una década, 2 décadas, nuevos documentos, manteniendo el conocimiento de los recogidos en los documentos anteriores, incorporen, bueno, las nuevas avances obtenidos en esos tiempos recientes. Por ejemplo, este mismo documento 492, además de hablar de las fuentes típicas de gamma y beta, habla de fuentes como dispositivos electrónicos en miniatura que producen rayos X, y amplía un poco los procedimientos y las reglamentaciones, tanto a los usuarios de los centros que practican la radioterapia como a los manufactureros y los distintos laboratorios primarios y secundarios de calibración. En general, bueno, por supuesto, siempre haciendo énfasis en la importancia de la casuística de esta técnica, los riesgos que produce su incorrecta aplicación, y bueno, la importancia de la dosimetría para asegurar la correcta aplicación y resultado de estas prácticas. Entonces, esencial en todo esto es, bueno, el conocimiento de las características de su fuente, composición, dimensiones,
material de relleno, grosor, encapsulamiento, que son determinantes en la forma en que estas fuentes depositan la radiación a su alrededor. Tanto en los algoritmos del documento 43, que es el gran introductor de esta metodología de cálculo, y su continuidad común en el 492, bueno, se puede encontrar una descripción y una descripción del algoritmo de cálculo que deben seguir los planificadores recientes y que se debe comprender uno como físico para emplearlos en su centro. Esta permite entonces conocer la deposición de dosis, la tasa de dosis que estas fuentes producen a su alrededor, que alimentando el sistema de planificación que usted tenga en su centro, permite obtener entonces las distribuciones de dosis para las conformaciones en su tratamiento específico a los pacientes a partir de las posiciones donde se detenga esa fuente, en los tiempos de permanencia en esas posiciones de su fuente radiactiva, visualizarlos en distintos planos, optimizar y normalizar, teniendo incluso en cuenta dosis suministradas anteriormente en otro tratamiento. Entonces, en este código del 492 de la IAEA que tanto estamos haciendo énfasis, insistimos, bueno, habilitan estos procedimientos homogéneos de fuentes radiactivas empleadas en braquiterapia para tanto laboratorios dosimétricos primarios, secundarios, hasta llegar al usuario final. Y haciendo énfasis en todos los estudios que demuestran que la correcta cobertura dosimétrica que usted logre en su tratamiento sobre los blancos va directamente a influir en buenos resultados clínicos. Entonces, esa calidad de su tratamiento, que parte de la calidad de sus cálculos dosimétricos, depende absolutamente de los valores, de la precisión de los valores y de las magnitudes que maneje su sistema de planificación, que en el pasado, en muchos casos, usted lo alimentaba directamente con los valores certificados de calibración de la fuente del fabricante. Eso no es lo recomendable ya. Ya está demostrado que es necesario que usted haga una verificación independiente y alimente a su planificador con los valores de dosis que usted midió en su centro con un sistema de medición independiente, debidamente calibrado para las mediciones. ¿Y cómo empieza este proceso? Bueno, desde el momento que usted ya nota que la fuente que estaba empleando anteriormente ya ha alcanzado un nivel de decaimiento no recomendable para el tratamiento, se pone en comunicación con su suministrador, le encarga una fuente nueva. Todo desde que se la fabrican, envía ese proceso de transporte e importación hasta que llega a su centro, debe estar debidamente documentado con los certificados para instituciones aduaneras, instituciones de agencias regulatorias. No olvidemos que estamos hablando de transporte de material radioactivo y los riesgos que esto implica deben estar debidamente cubiertos con esas medidas de seguridad para protegerlo de incidentes o hasta actos dolosos. En este sentido se destaca el certificado de su fuente, que como ya dijimos, no es el valor que usted va a poner finalmente en su planificador, pero sí es importante para este proceso de licenciamiento, transporte e inventario. Antes de hacer el cambio o durante el proceso de cambio, al poner la fuente nueva en su sistema de aplicador remoto, usted realiza entonces un proceso de control de calidad bastante general, bastante integral, donde va a comprobar toda una serie de sistemas de seguridad, algunos de los cuales hemos mencionado en charlas anteriores en este mismo curso, y bueno, y hacemos más énfasis ahora, como los elementos de monitoreo de radiación externos, los interlocks de puertas, botones de seguridad, que no exista una contaminación radiactiva por los elementos de la fuente, que se haya podido fragmentar, caer algo, que no haya dosis fuera de una distancia de su equipo de cargador remoto que no rebase los niveles de tolerancia correctos, que haya correcta conectividad entre la computadora de control del equipo, entre el TPS, todos los sistemas de redes necesarios, que tengan la misma fecha y hora, y que en los tubos de tratamiento, los tubos de transferencia no produzcan obstrucciones, bueno, todo eso esté correctamente
asegurado y funcionando. Y el equipo sea capaz de mandar la fuente a la posición prevista con una precisión específica y en el tiempo que usted la manda envía a posicionarse. El sistema general no es solo la cámara de ionización, es un sistema integral donde está cámara de ionización, electrómetro, pero además en la cámara, dentro de su cavidad central, va a haber un holder o soporte y un catéter, y todo ese sistema integral compone su sistema de medición. Debe guardar esa cámara en un lugar seguro, un ambiente controlado, usarse solo por personal autorizado. A esa cámara la va a alimentar de electricidad un electrómetro que suministra la corriente eléctrica necesaria para polarizar las paredes y colectar las cargas eléctricas liberadas por la radiación de la fuente. Cámaras y electrómetros se deberán llevar al lugar de medición con suficiente antelación. Se dispondrá la cámara alejada de paredes, piso y techo para evitar interferencias de esas fuentes. Y tomar en cuenta para el soporte donde va a insertar el catéter y por ahí va a entrar la fuente, bueno, si va a poner una fuente de alta tasa o semilla de baja tasa. Y ese sistema integralmente, como decíamos, en su totalidad, cámara, soporte, catéter, es lo que comprende la calibración de su conjunto. Las cámaras, bueno, hay toda una variedad de parámetros y modelos que sus distintos fabricantes deben ofrecer toda esa información exhaustivamente y usted la dispone, bueno, en las posibilidades e intereses de su centro, conociendo especialmente la dimensión del volumen activo, los rangos de medición considerados que son factibles de una cámara para cada tipo de radionúclido, pues tiene distintas energías, distintas intensidades, en qué rango de voltaje opera su cámara, qué requerimientos ambientales de operación puede manejar, y después haremos un poco más de ampliación sobre eso. Y las características eléctricas principales de su equipo, qué sensibilidad presenta ante la radiación, si presenta fuga, qué tipo de cable y conexiones tiene que manejar, los soportes que puede utilizar y una localización aproximada del punto dulce. ¿Qué es el punto dulce? Bueno, idealmente es algo que no debería existir idealmente en una cámara POS, pero en la realidad se sabe que hay una región a una distancia determinada del fondo de la fuente, del fondo de la cámara, donde al posicionarse la fuente se obtiene un máximo de lectura. Entonces, ya que vamos a tener ese punto dulce, bueno, que sea lo más largo posible, recomienda el documento 492, y es obligatoriamente mayor que la mayor dimensión que tenga su fuente radiactiva. Y si en vez de fuente usa trenes de fuente, bueno, con más razón todavía usted necesita una buena dimensión de ese punto dulce. La cámara va a presentar recombinaciones por ionizas, recombinaciones de ion por polaridad, según la polaridad que emplee. Va a tener en cuenta qué voltaje va a emplear, 100 volt, 200, 300, 400, y es extremadamente ventajoso, o sea, muy recomendable usar la misma voltaje y polaridad que es el laboratorio que le calibró su sistema. Entonces así se puede quitar de arriba la preocupación de calibrar o corregir por esos factores. Idealmente debería tener la misma respuesta por energía, sabemos que no es así, entonces usted va a considerar la calibración de su equipo para qué isótopos se lo calibraron, a qué energía. Y especialmente si su cámara es sellada, bueno, con paredes más gruesas que pueden alterar la respuesta ante esa radiación. Ambientalmente va a corregir por presión y temperatura. En general la humedad, en un rango bastante amplio, no altera sustancialmente las mediciones, pero la presión y la temperatura sí. Y las lecturas deben ser reproducibles, no deben tener grandes diferencias entre sí al repetirlas una tras de otra. Y a largo plazo, al pasar unos años, su cámara debe mantener la misma capacidad de respuesta. Todos estos factores de recombinación, polaridad, presión, temperatura, se organizan en una cadena de correcciones, y específicamente en los últimos tiempos, décadas, esto lo introduce también el documento 492, una corrección adicional por altura, porque se ha demostrado que a partir de cierta altura la corrección tradicional de presión y temperatura no es suficiente, y entonces, bueno, en los trabajos correspondientes de dosimetría se han recogido en tablas adecuadas esos
parámetros con que usted puede hacer una corrección adicional para ese factor de presión y temperatura. Y ya ahora sí, con todos esos factores y la lectura de su aparato, usted está en condiciones de calcular la tasa de dosis que deposita su fuente radiactiva. En todo esto utilizó un instrumento de monitoreo ambiental, de termómetro barómetro, que debe asimismo estar correctamente calibrado por una institución metrológica certificada. El electrómetro, como hacíamos referencia hace unos minutos, también lo traerá al recinto de medición y traer un calentamiento previo y hacer un cero de acuerdo a las instrucciones del fabricante y tener en cuenta la posible presencia de corriente de flujo. La magnitud de las mediciones usted las va a ir repitiendo hasta obtener al menos 5 lecturas por cada vez que haya insertado la fuente en ese punto de máxima lectura o punto de uso y que no vayan ni creciendo ni decreciendo, que ya oscilen alrededor de un nivel, que no tengan una gran diferencia entre sí. También en el caso de medir semillas de baja tasa, debe insertar varias veces la semilla, no una sola vez, y teniendo en cuenta los dos sentidos en que puede introducir una semilla de estas características. En este caso, además, si usted va a estar midiendo unas semillas de baja tasa, le conviene encargar un numerito adicional a las que piensa utilizar en el paciente, porque si mide las del paciente, bueno, perdió las condiciones de esterilidad. Si encargo un numerito adicional, bueno, pueden medir en base a esas extras. Para evaluar la estabilidad a largo plazo de su sistema dosimétrico, lo ideal es que tenga ese sistema que usted usa más frecuentemente y uno que guarda y que solo utiliza sobre todo para comparar cada cierto tiempo con su sistema de uso más frecuente. Puede contar con una fuente de chequeo, un isótopo de larga vida, puede utilizar hasta unas de teleterapia de cobalto 60, puede intercomparar su sistema con el de otros centros cercanos que guarde esta colaboración. En la planilla de donde usted colecta sus datos estarán recogidas debidamente todas las operaciones de cálculo hasta llegar al valor final de su tasa de dosis medida, que debe Perdón, guardar. Rogelio, perdón, 3 minutos faltan. Debe obtener un resultado final, idealmente que no tenga una diferencia mayor al 3% de la tasa de dosis que usted midió con respecto a la que le reportó el fabricante. Si la diferencia está entre 3 y 5%, debe investigar cuáles son las razones. Y si esa diferencia supera el 5%, es recomendable que usted no use esa fuente hasta que no sepa cuáles son esas causas de diferencia. Y tanto para la alta tasa y bueno, para baja tasa, las semillas de baja tasa, las recomendaciones estas de utilizar una cantidad adicional de semillas, medir varias semillas. Después que haya obtenido su valor final, que ya va a poner en su planificador, ponerla también en la consola de tratamiento, ponerla también en el sistema de comprobación de cálculos redundantes, por ejemplo, como ya nos van a hablar dentro de unos minutos en otra charla, comprobar que todos estos sistemas estén acordes al nuevo valor e imprimir un informe de ese valor de tasa de dosis con su lógico decaimiento en todos los días que se prevé que a partir de ese momento se va a emplear esa tasa de dosis. En el documento 492 hay una larga e interesante discusión acerca de las incertidumbres de cálculo que, bueno, les recomiendo recorrer. También y como última recomendación, asociado a este proceso de control de calidad de su fuente radiactiva, bueno, hacer las comprobaciones del resto de los elementos de su cadena de tratamiento, como son la sonda ecográfica y los sistemas de aplicadores que también que también se utilizan como parte del tratamiento. Y de esta manera, bueno, sobre las intercomparaciones aquí vemos un ejemplo de una realizada hace poco en nuestra institución y de una auditoría que también presenta esas ventajas que permiten a varios centros coordinados a través de una institución central hacerse esa visión externa y ese control de calidad sobre su actividad. Y de esta manera, bueno, agradecemos la atención de todos y le recomendamos continuar
atención hacia las próximas conferencias. Muchísimas gracias, Rogelio. Continuaremos entonces ahora con planificación de tratamientos en braquiterapia. La licenciada en producción de bioimágenes, dosimetrista Instituto Zunino, Cristina Paz, nos hablará sobre el tema. Buenas tardes, doctora. No sé si se me escucha. Perfecto, Cristina. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a presentar ahí. ¿Se ve la presentación? No, tenés que ponerla. Ahí está perfecto. Bien. Bueno, el tema que voy a abordar es la planificación de tratamientos de radioterapia. Primero voy a dar unas generalidades sobre la braquiterapia, generalidades sobre la planificación del tratamiento de braquiterapia. Luego vamos a mostrar un par de casos de planificación y cómo sumamos esquemas de distintos fraccionamientos. En cuanto a las generalidades, bueno, la braquiterapia es un tratamiento de lesiones normalmente oncológicas, aunque a veces pueden ser de origen benigno, como una queloide, por ejemplo, por medio de fuentes radioactivas que se colocan en el seno de los tejidos a tratar o en estrecho contacto de ellos. Permite dar altas tasas de dosis al tumor y manteniendo bajas dosis en los tejidos sanos. Este tipo de terapias puede ser utilizada como una opción única de terapia o como complemento de algún otro tratamiento para subir la dosis, bustear en la zona de la lesión, elevar la dosis en la zona de la lesión. De acuerdo a la tasa de dosis, esta puede ser de baja tasa o de alta tasa. En el caso de baja tasa, por ejemplo, en los tratamientos ginecológicos, el paciente debe estar internado para poder entregar la dosis planificada varios días, mientras que con la de alta tasa, perdón, es un tratamiento que se puede fraccionar y es ambulatorio, se lo hace en el día y en un par de horas ya está la fracción dada. En cuanto a la permanencia del implante, puede ser temporal, como por ejemplo en el caso ginecológico, con un tratamiento de alta tasa o permanente en el caso de las semillas que se colocan para baja tasa en próstata. En cuanto a por su localización, puede ser superficial para los tratamientos de piel, intersticial en el caso de un tratamiento de labio o en un bus de mama o en una irradiación parcial de mama, intraluminal si se quiere tratar un esófago, órganos como esófago, bronquios, endocavitarios, como es el caso de los ginecológicos, e intraoperatorio donde en un quirófano se coloca la fuente dentro de la lesión. Por el sistema de carga puede ser de precarga, una carga inmediata o diferida, ya sea manual o remota. En el caso de la carga diferida remota, nos ha permitido bajar con esta modalidad la exposición al personal involucrado en este tipo de procedimiento. Y de acuerdo a las imágenes que vamos a utilizar para la planificación de tratamientos, esto van a ser de 2D cuando se realiza con radiografías, o 3D si se utiliza otro tipo de estudios como el TAC o resonancia. Bueno, en cuanto a las etapas de la planificación, primero debemos elegir el aplicador. En el caso de piel, por ejemplo, es una elección en conjunto con el médico, el físico y médico, para ver cómo abordamos, de acuerdo a la extensión, qué aplicador vamos a utilizar, cuál es el conveniente. En cuanto a si es en el caso ginecológico, bueno, que ya depende de la anatomía y la elección la hace el médico de acuerdo a la respuesta y a la anatomía del paciente. Luego de que se ha elegido el aplicador, bueno, y se lo coloca, hay que adquirir imágenes de acuerdo a cada centro y a la disponibilidad de lo que
los sistemas de imágenes que cuenten para este tipo de terapias pueden utilizar RX, resonancia o tomografía. Estas imágenes van a ser importadas a un sistema de planificación donde se va a colocar ese aplicador que puede estar en una biblioteca, entonces, del TPS. Entonces, con unos puntos de anclaje vamos a localizarlos dentro de las imágenes o reconstruyendo esos catéteres a partir de las marcas metálicas que se ponen en dichos catéteres cuando se adquiere la imagen. Como es en el caso de las pieles, por ejemplo. Se van a ubicar puntos de cálculo y de registro, vamos a normalizar en esos puntos de cálculo y vamos a optimizar esa distribución de dosis de acuerdo a los órganos circundantes, a los órganos a riesgo. Vamos a hacer el análisis de la dosis en los puntos o volumétricamente en el caso de ser una braquiterapia en 3D y vamos a evaluar las curvas de isodosis y la distribución de dosis del tratamiento. Una vez aprobado el plan, se va a realizar el control de calidad paciente específico. En cuanto a los aplicadores, estos son aplicadores para tratamientos de piel. Los tenemos para lesiones pequeñas, el lifting, por ejemplo, acá a la izquierda, los tenemos con posición de fuente horizontal o la posición de fuente vertical. Como ya dije, para lesiones pequeñas, de acuerdo a la extensión, vamos a elegir cómo abordar, por ejemplo, en este caso, en los casos de cuero cabelludo, o podemos utilizar también los framework, que son estos flaps, que bueno, es muy importante a la hora de realizar la planificación, la carga de los catéteres, luego que estén bien identificados y cómo va posicionado en el paciente para no correr el riesgo de dar erróneamente el tratamiento. Este es un ejemplo de aplicadores para braquiterapia intersticial, para tratamiento de un bronquio. Estos son los endocavitarios que usamos más comúnmente, que son para tratamiento ginecológico, y los implantes permanentes con semillas de baja tasa para próstata. Bien. Con la utilización de imágenes como la resonancia y la tomografía, bueno, nos ha permitido empezar a poder delinear volúmenes y ya no nada más que normalizar o prescribir la dosis a unos puntos geométricos, y podemos hacer una evaluación volumétrica de la dosis en los distintos órganos. Este es un caso de un tratamiento de piel, ya sea con 3D y con solo imágenes de RX, y un tratamiento ginecológico igual de 3D y con RX. Bien, ahora vamos a hablar particularmente de la braquiterapia de alta tasa ginecológica, en un tratamiento endocérvico vaginal, que va a ser, voy a mostrar cómo se planifica en 2D, y un tratamiento vaginal electroquirúrgico, que lo vamos a ver en 3D. Bien, este tipo de localización, como ya vimos, es endocavitaria. Ocasionalmente, de acuerdo a la extensión de la enfermedad, puede llegar a requerir que sean utilizadas agujas para hacer parte de la lesión con intersticial. Es un implante temporal, es un sistema de carga diferida. Los tratamientos son ambulatorios, pueden ir de 2, 3 o 4 fracciones, de acuerdo a los protocolos institucionales, y de acuerdo a qué imagen vamos a utilizar, va a ser en 3D o 2D. El tipo de aplicadores que utilizamos para este tipo de prácticas es los ring con tándem central, y con la posibilidad de colocar agujas para realizar tratamientos intersticiales.
Y los vaginales que te podemos colocar un tándem central en el caso de que en el endocérvico vaginal necesitemos tratar las lesiones que hayan, la extensión de la enfermedad hacia la vagina. En este procedimiento de endocérvico vaginal, que va a ser en 2D, el paciente va con anestesia y monitoreo cardíaco, se coloca una sonda urinaria, cuyo balón se va a retraer esa sonda urinaria y el balón va a ser rellenado con 7 centímetros cúbicos de contraste, tal como lo recomienda el ICRU 38. Vamos a colocar, va a ser colocado el aplicador por el médico, lo fija a la tabla de fijación del aplicador y en nuestra institución el paciente va a ser despertado en ese momento para tenerlo despierto, para en caso de tener una situación de emergencia, un atasco de la fuente, el paciente colabore en los movimientos que tengamos que hacer. Las radiografías que vamos a tomar son una anteroposterior y una lateral de izquierda a derecha. Vamos a evaluar las imágenes, que tengamos todos los datos que necesitemos para poder colocar el aplicador y para poder ubicar espacialmente al aplicador. En el sistema de registro y verificación, el médico va a colocar los datos sobre el aplicador que utilizó y dónde quiere prescribir la dosis, qué dosis vamos a prescribir, qué número de fracciones y la dosis que recibió en el caso de ser un tratamiento que complemente al de la radioterapia externa que recibió en la terapia externa en recto, vejiga y en el tumor. Bueno, el método de reconstrucción que vamos a utilizar radiográfica pueden ser de cuatro formas, pero dependen del tipo de equipo de rayos que utilicemos para la práctica. Entonces nosotros vamos a hacer del tipo semi-ortogonal, porque utilizamos un equipo portátil de rayos X, y vamos a colocar una plantilla de localización, esta caja de reconstrucción, que tiene marcas tanto en AP como en laterales, y vamos a colocar marcas metálicas dentro del aplicador para poder reconstruir posteriormente el tratamiento. Aquí tenemos el equipo de rayos. Estas son las características de las placas. Debemos ver los puntos de la caja y bueno, el aplicador para poder reconstruirlo posteriormente. Bueno, vamos a hacer la elección en nuestra biblioteca de los aplicadores. Vamos a elegir el aplicador, la unidad de tratamiento. Puede que en algún otro centro tengan, acá tenemos una sola unidad de tratamiento, pero puede tener otra. Entonces elegimos dónde se va a realizar el tratamiento. Vamos a colocar los puntos de la caja para ubicar espacialmente el aplicador. Vamos a controlar con un punto de testeo si está en correspondencia la anterior con la lateral. De haber una falta de correspondencia en algún punto, vamos a volver a realizar el par radiográfico, porque puede que la paciente se haya movido entre la adquisición de la plaquita anterior con la lateral. Una vez que ya tenemos de estar correcto, vamos a colocar unos puntos de anclaje en esas marcas metálicas que pusimos, que nos van a permitir ver para colocar los puntos de anclaje en ambas placas, y de esta forma vamos a ir colocando ya en su lugar el aplicador. Podemos hacer unos retoques y hasta lograr la correcta colocación del mismo, y luego en esta visualización vamos a colocar un eje de coordenadas, tal como lo dice en el ICRU 38, sobre el ring,
y siguiendo el eje del tándem. Allí vamos, este eje de coordenadas nos va a permitir colocar puntos, los puntos a 2 centímetros del ring y 2 centímetros a cada lado del tándem central de ese eje de coordenadas, y es donde vamos a prescribir la dosis de tratamiento. También nos va a permitir este eje de coordenadas colocar el punto rectal, que va a estar separado del aplicador 5 milímetros, y también, tal como lo recomienda el ICRU, en el plano medio del balón vamos a colocar en la parte posterior el punto vejiga y su correspondencia en la parte central de en la RX anterior. Una vez que tenemos colocados los puntos, el punto donde vamos a prescribir, los puntos A, vamos a normalizar, así es decir, vamos a colocar el 100% de la dosis en los puntos A que pretendemos que tenemos prescripta, y vamos a hacer una optimización gráfica con las curvas de acuerdo a lo que tengamos que dar al recto con este tipo de práctica, que va a ir sumado con la radioterapia externa. Ya les voy a mostrar más adelante cómo es que sabemos cuánto es lo que yo puedo darle a ese punto rectal o a ese punto de vejiga. Lo vamos a ver más adelante. Bien, allí están las dosis que han recibido cada punto para informar. En estos tipos de tratamiento también puede tener invasión en la vejiga, en la vagina, perdón. Entonces, lo que va a ser colocado va a ser este tipo de aplicadores, que es un vaginal con el tándem central, al que le vamos a colocar los puntos A, pero también vamos a colocar a lo largo del aplicador puntos a 5 milímetros del aplicador de acuerdo a la longitud que se quiere tratar. Y vamos a ir optimizando esas curvas de acuerdo a las tolerancias de la mucosa de cada tercio de la vagina. Bien, ahora pasamos a hablar de un tratamiento vaginal del lecho, donde para este tipo de práctica lo que hacemos es una tomografía con una retención de 60 minutos de 500 centímetros cúbicos de agua. Se va a colocar el médico el aplicador correspondiente para este tratamiento. Vamos a realizar cortes cada 5 milímetros. Los márgenes de esta tomografía va a ser incluir todo el aplicador, la vejiga y el recto, todo el recto, y vamos a generar un PDF para tener la información para los días subsiguientes del tratamiento. Y para poder colocar el aplicador correspondiente en la tomografía, en el planificador, perdón. Entonces, una vez importado la tomografía al sistema de planificación, el médico nos va a dibujar los órganos a riesgo. Vamos a colocar, como ya lo hicimos desde la librería, el aplicador con unos puntos de anclaje. Una vez colocado el aplicador, vamos a normalizar a los puntos, tal y como lo hicimos en lo que mostré anteriormente, a 5 milímetros del aplicador, y de acuerdo a la tolerancia de cada tercio de la vagina, de la mucosa. Entonces, una vez que optimizamos, vamos a hacer la evaluación de lo que recibe el recto y vejiga, el 2%. En este caso, ya estamos hablando de la cantidad, la dosis que recibe en este volumen, en el 2% del recto y de la vejiga, y ya no en un punto como lo vimos anteriormente cuando es 2D. 2 minutos, Cristina. Bien, voy a apurar. El personal tiene que estar capacitado para poder, para evitar errores en el plan de planificación. Es importante
conocer todo el procedimiento. Si colocamos mal los puntos de anclaje, puede que un catéter que habitualmente tiene que estar en el paciente está anterior y a la izquierda, puede llegar a colocarse hacia posterior a la derecha, y en ese caso, si generamos este tipo de esta planificación y luego la colocamos en el paciente, va a estar entregada de forma errónea. Bueno, todo este tipo de tratamientos se hacen bajo los protocolos institucionales, que los tenemos disponibles todos los que estamos involucrados en el procedimiento. Esa es la dosis sugerida para el tratamiento, pero puede estar sujeta a lo que recibió, de acuerdo a lo que recibió en la radioterapia externa. Bien, una vez que nos aprueban el plan, vamos a realizar con un sistema independiente de cálculo un control a los puntos, y podemos hacer un control de la planificación con lo que nos calcula este sistema independiente, y controlamos el tratamiento que vamos a entregar. Cada área, como ya vimos, el médico registró el aplicador que vamos a usar. Nosotros desde física, una vez que nos dan el OK, vamos a colocar en el sistema de registro y de verificación el PDF del tratamiento, para que el licenciado en máquina pueda controlar los parámetros, el histograma que sacamos, el PDF del cálculo independiente. Vamos a llenar en la ficha todos los datos de las dosis recibidas en la historia clínica, y vamos a colocar la planilla donde está la aprobación del físico responsable. También el licenciado va a generar un PDF en cada aplicación, y esto va también al sistema de registro y verificación. Bueno, ¿y cómo hacemos para sumar dos esquemas de dosis con distintos fraccionamientos? O sea, vamos a hacer a partir del BED, esto ya se habló en unos módulos anteriores, vamos a sacar, a obtener el BED del tumor y de los órganos a riesgo para el plan de radioterapia externa. Y a partir del BED vamos a sacar el EQD2, que es la dosis física administrada en 2 Gray por fracción, que produce una dosis biológica equivalente. A partir de obtener el EQD2 primero en la radioterapia externa, sacamos el B del EQD2, luego en lo que vamos a entregar con la braquiterapia, podemos hacer la suma de ambos tratamientos y conocer cuál es el BED y el EQD2 del plan total. Para saber cuánto es lo que le vamos a dar a esos puntos recto y vejiga, en esta misma planillita, esta planilla es lo que usamos nosotros, pero hay otros sistemas, cada institución utilizará su sistema como para sumar este tipo de tratamientos. Bueno, de esta forma podemos obtener cuánto es la dosis que podemos dar en ese punto recto o vejiga, para no pasarnos de la dosis de tolerancia del EQD2 que debemos dar al tumor, al recto y a la vejiga. Bueno. Bien, y después, bueno, para darle el OK, hacemos la evaluación con el médico del EQD2 que recibe en los órganos a riesgo y el tumor, y una visualización de la dosis que recibe el implante. Bueno, ya después el médico seguramente va a hablar la doctora Gregorat, sobre las tolerancias. Bueno, y para terminar, es importante contar con procesos escritos, todos los procesos escritos de lo que está involucrado en este proceso de la braquiterapia, en el programa de garantía de calidad, y estar disponible para todo el personal involucrado. Para el cuadro del paciente específico es importante contar con un sistema de cálculo independiente que nos evalúe cómo está la dosis que vamos a entregar en los puntos, o
o volumétricamente. El personal tiene que estar capacitado. Es un procedimiento altamente dependiente del operador, es decir, que si quien está por conecta mal un catéter con otro, con un tubo de transferencia que no, de otro canal, podemos estar entregando una dosis errónea, subdosando o sobredosando el tumor o la zona. Debe haber una capacitación periódica en caso para saber qué va a realizar cada integrante de quien está involucrado en el tratamiento de braquiterapia ante una situación de emergencia, ante un atasco de la fuente, por ejemplo. Bueno, como ya contó Rogelio anteriormente, es importante hacerle controles para saber la integridad de los aplicadores, controles a los sistemas de planificación, en las unidades de tratamiento, cada vez que se va a entregar un tratamiento, hacer un control de los monitores de área, de las luces de la consola, de la posición de la fuente, ser evaluados, como también él nombró, por auditorías externas. Y bueno, y previo a entregar con el paciente dentro y previo a la entrega del tratamiento, hay que chequear la permeabilidad de los catéteres, verificar la identidad del paciente, los parámetros del plan, ya sea número de fracciones, tiempo de las paradas, y es importante que haya un control por lo menos de 2 personas, de que haya una correspondencia entre el catéter, el tubo de transferencia y el canal, cómo se ha conectado el implante. Perdón, Cristina, Bien. pero estamos ya sobrepasado el tiempo. Sí, ya terminé. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces ahora con la exposición de la doctora Valentina Gregorat, que es especialista en oncología clínica y radioterapia oncológica, radiooncóloga del Instituto Zunino. Valentina nos hablará sobre el manejo del cáncer ginecológico con radioterapia externa y braquiterapia, dosis limitantes. Valentina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ahí se puede ver la pantalla. Pero tenés que ponerla, ahí está perfecto. Ahí se ve en formato presentación. Bueno. Y ahora sí. Perfecto. Voy a hablar entonces de manejo de cáncer ginecológico con radioterapia externa y braquiterapia y de la dosis limitante. Lo primero que voy a hablar es de indicaciones generales y de limitación de volúmenes. Como indicaciones generales, a tener en cuenta que el cáncer de cuello uterino, en pacientes que están operadas y que tienen factores de riesgo, vamos a realizar radioterapia externa más braquiterapia. Pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, vamos a realizar radioterapia externa como tratamiento definitivo asociado a quimioterapia concomitante, luego seguido de braquiterapia. También vamos a hacer tratamiento en el cáncer de endometrio, principalmente el tratamiento es quirúrgico y luego de la cirugía vamos a completar con radioterapia externa más braquiterapia, y en pacientes seleccionadas, estadio 1, principalmente vamos a hacer braquiterapia sola, pero algunos pacientes casos individualizados únicamente. Esta es una guía, ¿sí? De Astro del año 2020, donde se revisaron la evidencia y se proporcionaron recomendaciones para las indicaciones y técnicas apropiadas de la radioterapia en el tratamiento de cáncer de cuello uterino no metastásico. Se revisaron las indicaciones tanto de radioterapia postoperatoria definitiva, el uso de quimioterapia, el uso de IMRT y las indicaciones y las técnicas de braquiterapia. Y las recomendaciones se basaron en una revisión sistemática de la literatura que se crearon utilizando un consenso. Esta guía concluye que las recomendaciones para radioterapia postoperatoria es para pacientes con factores de riesgo intermedio y que quimio-radioterapia postoperatoria deben realizarse en pacientes con factores de alto riesgo.
El tratamiento definitivo se recomienda asociado a quimio-radioterapia para pacientes con estadio 1B3 a 4A y pacientes con estadios más tempranos 1A1, 1B2 que no son quirúrgicos pueden hacer radioterapia o radioquimioterapia. La braquiterapia es una parte esencial del tratamiento definitivo y se recomienda una planificación volumétrica y IMRT está recomendada para reducir toxicidad tanto aguda como tardía. Primer paso es el paciente del ingreso al consultorio. En la primera consulta se prescribe el plan de tratamiento. Es fundamental que se haga un adecuado examen ginecológico que incluya un tacto recto vaginal para poder establecer el plan de tratamiento, y se entrega la preparación vesical y recomendaciones de dieta que debe realizar tanto para simulación como para tratamiento. Es importante que el paciente evite bebidas tales como café, mate, alcohol, que tome agua, que evite comer cosas pesadas, salsas, frituras, alimentos que generen gases, legumbres, verduras crudas, picantes o cosas a la parrilla, para evitar el movimiento intestinal, la distensión, los gases, como se ve acá en esta imagen, paciente con control dietario y paciente sin control dietario. En cuanto a la preparación vesical, es óptimo que el paciente orine completamente antes de la tomografía y del tratamiento, que vacíe la vejiga y que tome 250 centímetros cúbicos o mililitros de agua posteriormente, y estos 250 mililitros los debe retener. A los 60 minutos podrá ingresar a TACO al tratamiento. Esto es fundamental, como se ve en esta imagen, porque esta es la tomografía de planificación con control de vejiga y con un adecuado llenado. Nos basamos que por lo menos la vejiga tiene que estar a la altura de las cabezas femorales para que esté adecuada, y en pacientes sin control de llenado vesical vemos que lo que es intestino se mete dentro del volumen que nosotros en la planificación consideramos como vejiga, y si esto no se respeta puede traer aparejado más toxicidad. Este protocolo permite estabilizar las condiciones basales de llenado de vejiga. Después pasamos a simulación virtual. 3 días antes el paciente debe realizar la preparación, comenzar con la dieta mencionada. Se acuesta la paciente y se van a marcar los isocentros de referencia a la altura del pubis. Se va a realizar uno central y 2 laterales, y la tomografía se va a realizar desde L3 o desde diafragma si se incluyen los ganglios lumboaórticos, no en todos los casos. Los cortes se realizan cada 2 milímetros, o 2,5 milímetros, y a nivel del introito vaginal normalmente también se puede colocar un teflón radioopaco, que es un marcador que nos va a servir de guía en la tomografía. En cuanto a la delimitación de tejidos normales, vamos a considerar recto, colon, intestino delgado, vejiga y cabezas femorales. El recto se debe contornear siempre por la pared externa, va desde la unión recto-sigmoidea, que es aproximadamente a la altura de S3, hasta la tuberosidad isquiática. El colon también se dibuja por la pared externa, va a ir desde la unión recto-sigmoidea como límite inferior, y hacia superior lo vamos a dibujar hasta donde podamos distinguir adecuadamente lo que es el colon con su pared más gruesa de intestino delgado. En el corte en el cual ya no lo podamos diferenciar, debemos contornearlo como intestino delgado. Acá se puede ver en las imágenes intestino delgado, colon, vejiga, va en su totalidad por la pared externa, y recto. Las cabezas femorales también se deben dibujar tanto a la derecha como a la izquierda, desde el inicio hasta la altura del trocánter mayor. Delimitación de volúmenes blancos, teniendo en cuenta la bibliografía de diferentes sociedades, digamos, europeas o americanas. Se han creado guías institucionales, ¿sí?, para la delimitación de los volúmenes blancos. Vamos a considerar como GTB a todo el tumor visible por su pared externa. El tumor visible normalmente compromete cuello uterino, puede extenderse hasta vagina, cuerpo uterino, parametrios, va a depender, digamos, de cada caso en particular. Si hubiera resonancia,
esta puede fusionarse. Ese va a ser nuestro GTB. Vamos a tener además un CTB. Este CTB va a contener al GTB previamente mencionado, cuello uterino, el resto de útero, vagina, parametrios y las regiones ganglionares. Acá se puede ver en esta imagen, en esta resonancia, tumor de cuello del útero, el resto del útero, cuerpo, parametrios y vagina. En cuanto a los parametrios, el límite inferior es el diafragma urogenital, límite superior, el borde superior de las trompas de falopio o ligamento ancho. Lateral tenemos el músculo obturador interno y el isquion. Anterior, la pared posterior de la vejiga o el borde posterior de los vasos ilíacos. Y a posterior tenemos ligamentos uterosacros y fascia mesorrectal. Acá se puede ver en una tomografía de planificación los parametrios que respetan acá lo que es el músculo, el tumor de cuello uterino. Acá anterior en el lado izquierdo tenemos vejiga y en el lado derecho tenemos intestino y a posterior la fascia mesorrectal. Acá se puede observar los volúmenes en la reconstrucción coronal, parametrios, el tumor de cuello uterino, y acá en el sagital se ve el resto del cuerpo uterino y el resto de vagina. Acá en resonancia se puede visualizar también los límites del ligamento ancho, el límite superior de los anexos, el diafragma urogenital y con más definición los ligamentos, los parametrios, y acá se puede ver cómo hay compromiso del parametrio. La vagina se va a considerar desde el cuello uterino, desde el cervix, hasta el teflón que se ha colocado en el introito en la tal de simulación. Si el tumor tiene una extensión hasta el fornix vaginal, se debe incluir en el CTB el tercio superior de vagina. Si hay una extensión mayor, se va a incluir 2/3 o en ocasiones vagina completa. Esto va a depender de estudios previos y del examen ginecológico que se realizó al paciente en el ingreso. También tenemos regiones ganglionares como CTB, donde deben incluir distintas estructuras vasculares que están en el mismo trazo, sin interrupción entre las mismas. No se deben incluir en el CTB músculo, hueso ni intestino, y lo ideal es que se dibuje con una brocha de 5 milímetros. Como regiones ganglionares consideramos ganglios ilíacos, que dentro de los ganglios ilíacos tenemos comunes, internos y externos, que lo contorneamos como toda una unidad, y los presacros. Ganglios ilíacos comunes van desde a veces mitad del L4 o el límite entre L4 y L5, y el límite inferior es la bifurcación de las arterias ilíacas comunes en las arterias ilíacas externas e internas, y lateral va a ir el músculo psoas. Ganglios ilíacos externos, el límite superior a nivel de la bifurcación de la ilíaca común hacia la arteria externa, límite inferior la cabeza femoral, y límite lateral el músculo psoas. Ganglios ilíacos internos, superior a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, y se va a continuar con la arteria interna a lo largo de sus ramas obturadoras y hipogástricas. El límite inferior va a terminar en los tejidos paravaginales a nivel del manguito vaginal. Ganglios linfáticos presacros van a ir desde S1 hasta la unión de S2, S3. Tener en cuenta que es el espacio presacro sin incluir la parte ósea ni intestino. Se ve acá una sala. Ganglios linfáticos lumboaórticos no están en todos los pacientes, casos seleccionados o casos más avanzados, que eso se determina, digamos, cuando se ve el plan de tratamiento. El límite superior es el ilio renal y el inferior se inicia en realidad desde mitad del E4 o la unión L4-L5, donde comienzan los ganglios ilíacos. Tener en cuenta que anterior siempre vamos a tener intestino. Eso es el caso de delimitación de paciente con tumor cuello uterino, tratamiento definitivo. Hay pacientes que están operadas, que debemos hacer tratamiento de lecho quirúrgico, puede ser para cáncer de cuello uterino o de endometrio. Cuando contemplamos el lecho quirúrgico se va a dibujar todo el lecho tumoral visible, que va a incluir lecho de cervix, lecho de útero y lecho de parametrios. Y también va a incluir, según la extensión, alguna parte de vagina, puede ser tercio superior o los 2 tercios superiores.
Ahí se puede ver cómo queda conformado el lecho quirúrgico, el CTB. A la hora de la planificación debemos ver la distribución de dosis del lecho quirúrgico, debemos ver que adecuadamente esté cubierto, que esté homogéneo, que no haya puntos calientes por fuera del PTB, y se va también a tener en cuenta en el histograma dosis-volúmenes, se va a controlar órgano por órgano que se cumplan con las dosis de tolerancia. Nosotros acá en la institución hacemos un leve hipofraccionamiento en 20 días, ¿sí? Las constraints que manejamos para probar este tratamiento es el recto, el 2%, menos de 48 Gray, la vejiga también 2% menos de 48 Gray, intestino dosis máxima en un punto 44, colon dosis máxima en un punto 50 y caudequina también en un punto menos de 44 Gray. También en pacientes que no son operados, que hacen el tratamiento definitivo, tenemos que tener en cuenta de la misma forma la distribución de dosis, la cobertura del PTB y órgano por órgano ver que se cumplan las constraints en el histograma dosis-volumen. Para tratamiento definitivo tenemos el mismo hipofraccionamiento en 20 días, donde vamos a tener en cuenta la dosis del recto, la intersección del recto con el PTB, la dosis máxima en el 2% debe ser menor a 50 Gray, lo mismo la vejiga, dosis máxima en menor a 50 Gray, intestino, la dosis en un punto menor a 44 Gray. En el caso de que tengamos lumbo aórtico, vamos a tener que considerar los riñones, que el 33% reciba menos de 19 Gray. Braquiterapia. La braquiterapia ginecológica hasta ahora es obligatoria, luego la radioterapia externa puede ser endocérvico-vaginal con o sin catéter intersticiales, como se explicó anteriormente, o vaginal con cilindro vaginal. Con este procedimiento se administra una elevada dosis de radiación en la zona tumoral o lecho quirúrgico, mientras que los tejidos circundantes reciben una dosis mínima. El procedimiento de la braquiterapia endocérvico-vaginal es en quirófano, bajo anestesia. Nosotros contamos con monitoreo de anestesista y cardiólogo en el momento. Se coloca una sonda vesical con un balón con contraste que se llena con 7 mililitros. Se canaliza el cuello uterino con el tándem intrauterino y se va a colocar ring o cilindro vaginal de acuerdo al compromiso vaginal. Lo ideal está que en el centro de radioterapia, para poder hacer la planificación con tomografía o resonancia, y la planificación 2D se realiza con radiografía frente y perfil para la dosimetría, como se explicó anteriormente. Se prescribe la dosis en los puntos A, que debe ser igual o mayor a 90, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la suma con la radioterapia externa. Acá se puede ver la planificación 2D con la prescripción a los puntos A, ¿sí? Y otra alternativa es la planificación volumétrica con TAC o resonancia. En cuanto a las dosis limitantes, siempre tener en cuenta la dosis de la suma de la braquiterapia más la radioterapia externa. A nivel del recto, la dosis ideal en 2 centímetros cúbicos es menor a 65, pero se pueden tolerar hasta 75 Gray en 2 centímetros cúbicos. En vejiga la dosis ideal son 80 Gray, pero se puede tolerar hasta 90 Gray. A nivel del sigmoide, la dosis también óptima sería 70 Gray, se pueden tolerar hasta 75, y lo mismo pasa en intestino delgado. Esta tolerancia, o que por ahí tengamos una constraint un poquito más elevada, va a depender también de la respuesta que tuvo la radioterapia externa. Si hay extenso tumor residual, por ahí somos un poco más permisivos. También otra opción de tratamiento es la braquiterapia vaginal, que en este caso es sin anestesia, se utiliza TAC para planificación, donde se dibujan como órgano a riesgo, recto y vejiga, y se entrega la dosis en la cúpula vaginal. El fraccionamiento que más usamos es de 4 fracciones de 6 Gray, algunos pacientes hacen 2 fracciones de 5 Gray y medio, casos seleccionados, digamos, estadios tempranos de cáncer de endometrio, y el fraccionamiento que más utilizamos cuando hacemos braquiterapia con la radioterapia definitiva
en cuello uterino son 4 fracciones de 7 Gray. Acá se ve la planificación de la braquiterapia vaginal con cilindro. Tener en cuenta, digamos, algo muy importante es que el tiempo de inicio entre la radioterapia externa y el tiempo de finalizado de la braquiterapia debe ser menor a 8 semanas. A medida que pasa el tiempo, después de las 8 semanas, hay compromiso en el control local. Hay algunos centros o algunos lugares que no cuentan con braquiterapia o que deben derivar para este proceso. Lo ideal es que en las derivaciones se contemplen que se respeten estos tiempos, de que el tiempo total de tratamiento debe ser menor a 8 semanas. Otra alternativa es la SBRT en cáncer de cuello uterino. Este estudio es un estudio fase 1 que tuvo como objetivo determinar la dosis para pacientes que no son candidatas a braquiterapia y que se iban a completar el tratamiento con un bus de SBRT. La dosis que recomendaron fue de 22,5 Gray en 3 fracciones, pero digamos lo fundamental es tener en cuenta que es solo una alternativa para pacientes que por algún motivo no son candidatos a braquiterapia, pero la SBRT no reemplaza la braquiterapia. Primera elección siempre va a ser la braquiterapia. Con SBRT podemos llegar a una dosis, digamos, al tumor de aproximadamente 78 Gray, que es bastante inferior a la dosis de control tumoral que necesitamos. Como conclusiones, IMRT más braquiterapia es el tratamiento estándar en cáncer de cuello uterino. Dibujos volumétricos de órganos blancos y tejidos normales es lo óptimo. IMRT para modular la dosis por volumen, posibilitar mayor dosis en tumores grandes y menor dosis en postoperatorios y disminuir la toxicidad. Capacitación profesional y trabajo en equipo es fundamental, seguimiento de toxicidad, control de síntomas y cuidados de la paciente durante todo el tratamiento. Y la SBRT como bus solo en caso de imposibilidad de braquiterapia no se ha demostrado que la reemplace. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. A continuación, la doctora Emilia Galeto, especialista en radioterapia oncológica de nuestro instituto, nos hablará del dibujo de volúmenes en cáncer primario de pulmón central y periférico. Mila. No se te escucha, Mila. ¿Hasta ahora sí? Ahora sí. Quedó descliqueado. Bien. Buenas tardes, voy a presentar dibujo de volúmenes en cáncer primario de pulmón, central y periférico. El tratamiento de cáncer de pulmón depende de la histología del tumor, del estadio, si es localizado, localmente avanzado o metastásico, del performance del paciente, es decir, del estado general del paciente y de las comorbilidades que presente. El tratamiento consiste en cirugía, quimioterapia, tratamiento dirigido, terapia target, inmunoterapia y radioterapia IMRT o SBRT o una combinación de estos tratamientos. Los fraccionamientos de SBRT que utilizamos en nuestra institución son en 4 fracciones, una dosis total de 48 Gray con un B equivalente a 105,6 Gray. Esto es para tumores periféricos. Por otro lado, SBRT en 5 fracciones, con una dosis total de 50 Gray y un B equivalente a 100 Gray para tumores centrales, y SBRT en 8 fracciones, con una dosis total de 48 Gray y un B de 76,8 Gray para tumores de mayor tamaño. Los constraints que utilizamos para los tejidos sanos de estos fraccionamientos se basan en el consenso del Reino Unido del 2022, que pueden encontrar en la bibliografía, y a su vez en estos dos trials, RTOG 0813 y RTOG 0915, en donde son trabajos fase 2, en donde desarrollan tratamientos con 4 y 5 fracciones. Los hipofraccionamientos institucionales que utilizamos para IMRT
Son hipofraccionamientos moderados en 12 fracciones para tumores centrales o periféricos de un gran volumen. Estas son las constraints que utilizamos, que quedan en la presentación para quien los necesite. Y por otro lado, IMRT en 20 fracciones cuando se irradia un volumen tumoral pulmonar y el mediastino como CTB en el caso que haya compromiso ganglionar. En este caso se desarrolla en 20 fracciones con una dosis al tumor de 60 Gray y al mediastino de 44 Gray, y estos son los constraints que utilizamos. La SBRT, radioterapia estereotáxica corporal, nos permite entregar altas dosis de radiación guiada por imágenes estereotáxicas con una intención ablativa del tumor. Y esto es en hasta 5 u 8 fracciones. Y así alcanzamos un menor tiempo de tratamiento con un mayor control local del tumor. ¿Cuáles son las indicaciones de SBRT en pulmón? Se puede utilizar para metástasis pulmonares o ganglionares, pero nosotros nos vamos a enfocar en tumores primarios. ¿Cuándo se indica SBRT en un tumor primario de pulmón? En estadio 1, operables, es decir, tumores que por la localización y por las características pueden ser operados, pero se encuentran en pacientes de alto riesgo, con comorbilidades como cardiopatías, EPOC, que no pueden someterse a una cirugía torácica. Entonces, en esos casos se puede indicar SBRT. Por otro lado, en tumores médicamente inoperables, es decir, tumores que están en contacto o que invaden la pared costal, o que se encuentran ultracentrales y que invaden bronquios, bueno, que por la localización o por el tamaño no pueden realizarse cirugías. Por otro lado, tumores sincrónicos o metacrónicos, o en recidivas posquirúrgicas o post-radioquimioterapia posterior a radioterapia convencional. ¿Cuáles son los volúmenes que vamos a delimitar en un SBRT pulmonar? El GTB, que es el volumen tumoral visible. Con esto podemos ayudarnos con estudios previos, como por ejemplo un PET, una tomografía de emisión de positrones, o con estudios con contraste. El ITB, en el caso de que no se realice gating respiratorio, un control respiratorio, al hacer un ITB se utiliza en la simulación un compresor y el paciente durante el tratamiento se encuentra en una respiración libre, pero durante la simulación se realizan tomografías en inspiración, en respiración libre y en expiración. Y luego se suman los dibujos de estos volúmenes y se conforma el ITB. Luego se genera el PTB, que es la expansión del GTB en el caso de haber realizado gating o del ITB, que esto se define con el área de física, de acuerdo a la técnica, a la localización, pero varía entre 3 y 5 milímetros, justamente dependiendo de la técnica. Y los órganos a riesgo, que dependen de la localización del tumor, porque no es lo mismo un tumor inferior que se encuentra cerca del estómago o de los intestinos a un tumor superior o a un tumor ultracentral. ¿Cuál es la importancia de la delimitación precisa de estos volúmenes? Cuando uno realiza luego la planificación, puede respetar las constraints al máximo y tener una planificación perfecta, y luego en el tratamiento y en el equipo mantener una gran precisión y usar todas las técnicas de IGRT, pero si los volúmenes están mal delimitados, el tratamiento pierde calidad. Entonces, es un momento en el que hay que prestarle especial atención a los órganos sanos y al tumor. ¿Cuáles son los pasos para el contorneo? En principio, fusionar con estudios previos, como decíamos recién, con, por ejemplo, un PET, o dependiendo de la localización del tumor, se puede realizar en la tomografía de simulación una tomografía con contraste oral o con contraste endovenoso, y fusionar la región de interés. Es importante acá mantener un diálogo con el área de física y de dosimetría para realizar las fusiones, porque los estudios previos, como el PET, no están en la posición de tratamiento. Entonces, al realizar la fusión, uno debe tener en cuenta la localización del tumor, y uno como médico es el que vio en el consultorio al paciente, el que analizó la situación. Entonces es necesario tener un diálogo para poder realizar la fusión de la mejor manera. Por otro lado, se utiliza la tomografía de simulación como serie primaria para contornear. Esto es muy importante. Siempre se mira la tomografía que uno realizó para el tratamiento para delimitar los volúmenes. Se contornean luego todos los órganos sanos o los tejidos de riesgo, y luego el GTB. Para esto, al utilizar la fusión, solo debe dibujarse lo que uno ve en la tomografía de simulación.
Si se va a realizar ITB, se contornea en inspiración, en expiración y libre, y luego se realiza la suma, y luego el margen del PTB según el protocolo institucional. En cuanto a los tejidos sanos, aquí hay una imagen donde muestra simbólicamente, bueno, los pulmones, el corazón, los grandes vasos, el esófago, la médula, y de acuerdo a la localización del tumor, por ejemplo, puede ser piel o pared costal, si es un tumor que se encuentra periférico, o si es un tumor inferior, hay que considerar el hígado o el estómago, y siempre también es importante considerar la tráquea y los bronquiofuentes. Son dosis muy altas en pocas fracciones, entonces los órganos, los tejidos sanos, los órganos a riesgo, deben estar bien delimitados también y prestarse especial atención a que no queden volúmenes fuera, digamos. Para contornear el GTB es muy importante utilizar niveles de ventana pulmonar. Como vemos en esta imagen, no es lo mismo delimitar en una ventana mediastinal un tumor pulmonar o una ventana ósea, porque queda lesión fuera de lo que uno dibujaría. Y algo muy importante a tener en cuenta es que en tumores ultracentrales que están en contacto con el mediastino, por ejemplo, y con el pulmón, se deben utilizar los dos niveles de ventana. El nivel de ventana mediastinal, para dibujar la porción que se encuentra en contacto con el mediastino, y el nivel de ventana pulmonar, para dibujar la parte que se encuentra dentro del pulmón. Acá hay unas imágenes de un paciente con un tumor ultracentral en el que se realizó una fusión con contraste endovenoso para poder delimitar los grandes vasos y el tumor, una fusión con contraste oral, donde se puede ver el esófago, y la tomografía de simulación, donde se delimitó el esófago y los grandes vasos. Acá vemos acá vemos la delimitación de los volúmenes del ITB. Esta es la tomografía de expiración, esta es la libre y esta es la de inspiración. Se delimitaron los volúmenes en cada una de las tomografías. En este se encuentra más inferior, en este se encuentra un poco más central y en este más superior. Y luego se realizó la suma que dio como resultado este volumen. A su vez, se fusionó con un PET que nos ayudó también a delimitar la localización del tumor. 2 minutos, Mila. Bueno, en el caso de poder utilizar la técnica de gating respiratorio, lo que uno hace es sincronizar la administración de la radiación con el ciclo respiratorio del paciente. Y esto disminuye mucho el movimiento del tumor. Entonces nos permite un tratamiento más preciso. Se puede realizar en expiración o en inspiración. Nosotros lo realizamos en expiración profunda. El paciente debe aguantar 25 segundos. Y en este caso, bueno, la precisión es mayor, ¿sí? Sería preferible lograr una técnica de gating, pero bueno, para esto se necesita tecnología, personal capacitado y del paciente su colaboración. Y por último, ya en el tratamiento se realiza como técnica de IGRT, además de ExactTrack se puede realizar con VIN-CT, que se realiza el ingreso y en cada fracción de tratamiento. Acá vemos la delimitación de los volúmenes en la tomografía de planificación y en el CONVIN-CT. Tanto en el CONVIN como para el contorneo es importante de nuevo tener en cuenta las ventanas pulmonares y poder definir junto con esas variables la localización más precisa. Muchas gracias. Gracias, Mila. Vamos a continuar nuevamente. La doctora Gregorat nos hablará de dibujos de volúmenes blancos y órganos a riesgo en cáncer de próstata localmente avanzado, dosis limitante. Bueno, buenas tardes nuevamente. En esta oportunidad entonces voy a hablar de cáncer de próstata. Cáncer de próstata localmente avanzado. A tener en cuenta es aquella enfermedad que invade más allá de la cápsula prostática. Puede ser un T3B, que es tumor que invade vesícula seminal, o T4, considerado como tumor fijo con invasión de estructuras adyacentes, por ejemplo, vejiga, recto, pared pelviana o músculos elevadores. Siempre que hablemos de cáncer de próstata localmente avanzado, vamos a estar hablando de enfermedad de alto riesgo. El tratamiento debe ser combinado, idealmente con radioterapia más bloqueo hormonal completo, con o sin quimioterapia.
Acá en cuanto a la clasificación de grupos de riesgo del cáncer de próstata, además de tener en cuenta el tamaño tumoral, tiene en cuenta el PSA y el score de Gleason, y siempre pacientes de estadio tumoral, digamos, igual o mayor a T3B, van a entrar siempre en muy alto riesgo. Ingreso al paciente al consultorio, es la primera consulta donde se evalúan todos los estudios y se prescribe el plan de tratamiento de acuerdo al grupo de riesgo. Se solicitan estudios prequirúrgicos en el caso de que corresponda colocación de fiduciales en caso de SBRT, ¿sí? En esta institución, como tratamiento definitivo, radioterapia en próstata, utilizamos la SBRT y se entrega la preparación que debe realizar previo al procedimiento. Los marcadores fiduciales son 4 marcadores de titanio que van a ir en la glándula prostática, que van a ser utilizados como referencia para la guía de imágenes por IGRT, ¿sí? Se hace con anestesia, el tiempo del procedimiento de 30 minutos y por vía perineal con una aguja se colocan estos marcadores en el ápex, en la base y a nivel lateral. Es guiado por ecografía, la ecografía es transrectal, donde se va a visualizar la uretra y se van a colocar adecuadamente estos marcadores. La preparación es similar a lo que hablamos anteriormente, debe tener control dietario, ¿sí? Con la misma dieta, muchas veces también agregamos medicación para garantizar, digamos, de que haya evacuación del intestino y que éste no aumente el volumen, ya sea principalmente a nivel del recto, ya sea por gases o por heces. La simulación virtual, paciente comienza con la preparación días anteriores, se acuesta y se marcan esos centros a la altura del pubis, uno central y 2 laterales, se colocan esferas reflectoras, también para IGRT, y los cortes se realizan cada 1 milímetro. La tomografía se va a realizar desde L3 hasta flash inferior. Acá se puede ver las esferas reflectoras y los marcadores fiduciales, esto es en la IGRT con ExactTrack. Tenemos 2 sistemas de verificación de guía de imágenes, ExactTrack, que va a ser el control intrafracción por medio de los fiduciales, y también usamos con BIM-CT, que vamos a ver la preparación y la glándula prostática, vamos a ver recto, vejiga, esto interfracción, normalmente lo hacemos previo, en el minuto previo a comenzar el tratamiento. Delimitación de tejidos normales, vamos a considerar recto, colon, intestino, vejiga, cabezas femorales, bulbo peniano, trígono vesical y uretra. El recto se va a dibujar por la pared externa, desde la unión recto-sigmoidea hasta la tuberosidad isquiática. No hace falta llegar al esfínter anal como límite lateral y posterior, músculos elevadores del ano o la grasa perirectal, y límite anterior es la próstata. Tener en cuenta que la pared anterior del recto siempre va a estar en contacto con la próstata. Acá se puede ver en sagital cómo contorneamos el recto, acá en axial, y para la planificación se hace una diferencia, esto que ven acá como recto anterior y recto posterior. Generalmente tomamos como recto posterior al tercio posterior del recto. Se hace esta diferencia porque va a tener una constraint diferente. Nosotros vamos a aceptar que el recto anterior reciba más dosis por estar en contacto y vamos a bajar lo más posible a nivel posterior para que el daño, la inflamación en la mucosa no sea mayor en la parte posterior. Esto va a permitir que la mucosa se regenere con mayor facilidad y de esa forma disminuir toxicidad. El colon también lo vamos a dibujar por la pared externa, desde la unión recto-sigmoidea hasta el corte, donde se pueda distinguir adecuadamente la estructura colon de intestino delgado. El intestino delgado va a ser el área que va a estar comprendida entre las distintas estructuras musculares, óseas y vasculares de la pelvis. La vejiga se dibuja en totalidad también por la pared externa. Acá se puede ver adecuadamente cómo se distingue colon, intestino, vejiga. Acá está el volumen prostático y la uretra también.
Otra estructura es el trígono vesical, que nosotros en un plano axial vamos a ver la inserción de los uréteres, y desde ahí lo vamos a comenzar, la inserción de los uréteres en la vejiga. Tener en cuenta que es de morfología triangular y lo ideal es que lo dibujemos con un diámetro de 6 milímetros. La uretra va a ir desde el piso de la vejiga, el límite inferior del trígono, hasta el ápex prostático, sobrepasándolo 1,5 centímetros, se dibuja con 13 milímetros y tiene una forma de C, como se puede ver ahí. Acá se ve el trígono en sagital, en axial, acá la inserción de los uréteres, que es donde lo vamos a comenzar, y la próstata, vesículas seminales y la uretra. También vamos a dibujar el bulbo peniano, que va en la base del pene, posterior a la misma, y tiene forma triangular, y las cabezas femorales que se dibujan por todo el contorno externo, desde el inicio hasta el trocánter mayor. ¿Sí? Acá se pueden ver. Y acá está el bulbo peniano. Delimitación de volúmenes blancos, también se utilizan distintas guías de la literatura, tanto europeas como americanas, para delimitación de lo que es volumen prostático, cuando nosotros hacemos próstata propiamente dicho, en nuestro caso que hacemos SBRT, o si bien lo ideal es que estos pacientes de alto riesgo hagan tratamiento definitivo, la realidad es que muchas veces pueden venir también operados y que tengamos que hacer tratamiento postoperatorio al lecho prostático. En cuanto a la delimitación de la próstata, vamos a considerar el ápex, va a estar delimitado por el borde inferior del pubis o por el primer fiducial que nosotros veamos ahí a nivel del ápex, si es que tiene fiduciales. Como límites laterales, los músculos periprostáticos, límite anterior, el borde posterior del pubis o vaso sanguíneo del plexo de Santorini, y el límite superior es el límite inferior de la vejiga, que esto se puede distinguir adecuadamente en un plano sagital siempre. Acá se puede ver el volumen prostático, los marcadores fiduciales, y acá cómo está en contacto con el recto. En el caso de que sea un paciente operado y que tengamos que hacer tratamiento al lecho prostático, el límite superior va a ser el cuello vesical, pero debemos incluirlo el cuello vesical. El límite inferior es la anastomosis vesicuretral a nivel del ápex, muchas veces puede haber clips, o si no tenemos estas estructuras, lo vamos a considerar 15 milímetros por encima de donde finaliza el bulbo peniano. El límite anterior, la anastomosis vesicureteral o el pubis, y el límite posterior es el borde anterior de la pared rectal. Los límites laterales son los músculos ilioobturadores. Acá se puede ver, el lecho prostático tiene forma triangular, ¿sí? Acá va a quedar a 1,5 centímetros del bulbo peniano, la extensión del lecho normalmente son de 3 centímetros, va a quedar en contacto con el recto y vamos a incluir dentro del volumen de tratamiento el cuello vesical. Vesículas seminales, el límite inferior es la continuidad con la próstata y el límite superior se va a determinar según el grupo de riesgo, y lo que nosotros decidamos en consultorio incluir puede ser 1 centímetro, 1,5 centímetros o la totalidad. En estos pacientes de cáncer de próstata localmente avanzado que son de alto riesgo, lo que normalmente prescribimos es tratamiento a la próstata, vesículas seminales completa y ganglios pelvianos. Acá se puede ver cómo en este caso está incluido toda la vesícula seminal. Se observa acá mejor en el sagital. También vamos a delimitar las regiones ganglionares. Se deben incluir las estructuras vasculares en el mismo trazo sin interrupción entre las mismas. Y no debemos incluir ni músculo, ni hueso, vejiga o intestino. Se dibujan con una brocha de 5 milímetros. Vamos a tener por un lado ganglios obturadores, que es el primer nivel de metástasis. El límite superior es a nivel de las cabezas femorales, el inferior a nivel de la sínfisis del pubis, el borde superior, el límite anterior es la pelvis menor y el límite posterior es el músculo glúteo mayor o los vasos. Acá se puede ver adecuadamente cómo se contornean las regiones ganglionares obturadores.
El resto de los ganglios, que van a ser ganglios pelvianos, ilíacos, tanto internos como externos, el límite inferior va a ser a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis, el límite superior de la unión del E5-S1, límite anterior vamos a tener los vasos ilíacos externos que van a estar incluidos y a posterior también incluimos los ilíacos internos. Acá se puede ver adecuadamente vasos ilíacos externos, internos. Luego, digamos, del contorneo y de la delimitación de volúmenes, vamos a pasar a la planificación del tratamiento, donde vamos a tener en cuenta, vamos a ver la distribución, digamos, de la dosis, que se cubra adecuadamente el PTB, vamos a ver que no haya puntos calientes, ¿sí? Principalmente por fuera del PTB, y también en el caso de próstata lo vamos a ver en la uretra. Si bien la uretra pasa por el volumen del tratamiento y recibe casi toda la dosis, ver que no haya en ese lugar puntos calientes. También vamos a ir al histograma dosis-volúmenes, donde órgano por órgano se van a verificar todas las constraints a la hora de aprobar el plan. Acá vemos la dosis, digamos, de tolerancia o las constraints del consenso del año 2022 del Reino Unido para SBRT en 5 fracciones. Vamos a ver que la vejiga en un punto 0,1 centímetro cúbico debe tener menos de 38 Gray, al igual que el recto, también en un punto menos de 38 Gray. Este es el protocolo institucional de SBRT, ¿sí? En 5 fracciones, donde vamos a considerar, digamos, como constraint a nivel del recto, esto es recto total, que el 50% reciba menos de 18 Gray, que el 25% menos de 27 Gray. Vamos a diferenciar, como les explicaba anteriormente, lo que es recto anterior de posterior. El recto anterior, el 2%, vamos a considerar que debe recibir menos de 36 Gray, mientras que el recto posterior, el 2%, va a recibir menos de 16 Gray. La vejiga, el 40% menos de 18 Gray y el 10% menos de 36 Gray. La uretra debe recibir el 2% menos de 38 Gray, al igual que el trígono. ¿Sí? Y lo que es colon, la dosis máxima en un punto van a ser 30 Gray, menos de 30 Gray. Intestino en un punto menos de 25 Gray. En el lecho prostático tenemos este protocolo también con un hipofraccionamiento, ya que lo hacemos con IMRT en 20 fracciones. La prescripción, digamos, al lecho va a ser 58,4 Gray, que eso es equivalente a 73 por el hipofraccionamiento, y vamos a tener distintas constraints. En recto, el 85% debe recibir menos de 20 Gray, el 38% menos de 40 Gray, y el 0,01%, es decir, en un punto menos de 60 Gray, y la dosis media debe ser igual o menor a 35 Gray. La vejiga, dosis media, vamos a tolerar 45 Gray, y lo que es colon en un punto menos de 52 Gray, e intestino menos de 46. Como conclusiones, en nuestra institución SBRT es el tratamiento estándar porque es corto, preciso y eficaz. Lo que proponemos es alta tecnología, por lo menos 2 sistemas de IGRT. Usamos ExactTrack y ConvinCT, precisas instrucciones de preparación digestiva para simulación y tratamiento, dibujos volumétricos tanto de órganos blancos como tejidos normales, capacitación profesional, trabajo en equipo y adecuado seguimiento de toxicidad y evolución de PCA. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Excelente. Continuamos ahora con el magíster Vergara Carlos, el ingeniero, es bioingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la provincia de San Juan, magíster en física médica, representante de la ARN, y nos va a hablar sobre las normativas vigentes en Argentina en el ámbito de la radioterapia, requisitos actuales para obtención y renovación de permisos y licencia de operación. Bioingeniero, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, a ver, compartir. ¿Se ve ahí? No está en modo presentación. A ver, perdón.
abajo, Carlos, Sí, pero que estoy teniendo problemas de conexión. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve perfecto, Carlos, gracias. Ah, bien. Bueno, em, bueno, ante todo, gracias y bueno, yo soy, como ya lo había mencionado, soy inspector de la ARN, sería, digamos, del departamento de radioterapia y braquiterapia dependiente de la Gerencia de Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias. Dentro de, digamos, eso está nucleado en la sugerencia de aplicaciones médicas. Bueno, un poco a modo introductorio, la Autoridad Regulatoria Nuclear, conocida por todos como ARN, bueno, es una entidad autárquica que depende directamente de Presidencia de la Nación y fue creada en el año 1997 mediante la Ley de Actividad Nuclear, la ley número 24.804. La función de la ARN es proteger a las personas, los bienes materiales y medio ambiente de los riesgos radiológicos y nucleares. Em, para ello, cuenta con varias áreas regulatorias, dentro de las cuales las principales son las áreas de seguridad radiológica, la área nuclear, la área de seguridad física y el área de salvaguardias y no proliferación. Bueno, en las actividades que realiza el Departamento de Radioterapia y Braquiterapia se encuentran, digamos, nucleadas en lo que sería el área de seguridad radiológica, tanto, bueno, en el caso, digamos, de las actividades que realizan, digamos, ustedes como médicos de la radioterapia están enmarcadas, digamos, para nosotros dentro de esta área. Es por ahí importante destacar que la ARN solo regula las aplicaciones de las radiaciones de alta energía. Em, Todo lo que es baja energía depende en nuestro país del Ministerio de Salud y de Radiofísica Sanitaria. Entonces hay muchos lugares, muchos centros de radioterapia, para nosotros instalaciones en lenguaje regulatorio, que por ejemplo tienen un servicio de tomografía. Ese servicio de tomografía está regulado por el Ministerio de Salud, no por la RN. Nosotros solamente regulamos aplicaciones de alta energía. En este caso, aplicaciones de alta energía para uso médico. Bien, nosotros, el ARN cuenta con, bueno, un pool de normas, dentro de las cuales la norma básica, bueno, establece requerimientos y lineamientos generales en cuanto a protección radiológica, y a partir de esta norma básica, que es la 10.1.1, se desprenden distintas normas específicas. Se desprenden distintas normas específicas que, bueno, relacionadas a las distintas prácticas y uso de las radiaciones ionizantes. Em, Tomando en cuenta esto, el cumplimiento de estas normas y los requerimientos establecidos por la ARN no eximen a las instalaciones y al personal licenciado del cumplimiento de otras normas y requerimientos establecidos por otras autoridades competentes. Em, por otro lado, las normas regulatorias del ARN establecen las condiciones mínimas que deben cumplir para la operación de las instalaciones radiactivas. En este caso, centros de radioterapia son instalaciones de clase 2, de acuerdo al riesgo, y para la obtención de las licencias de operación de estas instalaciones y los permisos del personal licenciado, de los permisos individuales del personal licenciado. Em, por otro lado, bueno, la RN puede establecer condiciones adicionales de cumplimiento obligatorio a través de requerimientos regulatorios, es decir, que aparte de la normativa específica para cada aplicación, en situaciones particulares se pueden pedir requerimientos adicionales, bien con el fin, digamos, de cumplimentar estas condiciones mínimas que se exigen para la operación de las instalaciones.
En cuanto a lo que es las normas para operación de las distintas instalaciones, bueno, son las normas ya conocidas por todos. La 8.2.1, que es el uso de fuentes selladas en braquiterapia. La 8.22, que es la operación de aceleradores lineales de uso médico. Y la 8.23, que todavía está vigente, que es la de instalaciones, la operación para instalaciones de telecobaltoterapia, o de cobalto, mejor dicho. Todavía hay algunos cobaltos funcionando, cada vez hay menos, pero todavía quedan algunos operando actualmente en el país. Bien, en cuanto a lo que son las instalaciones de clase 2 y de radioterapia, bueno, nosotros como inspectores interactuamos con ustedes generalmente en las inspecciones. Las inspecciones se dividen, digamos, a grandes rasgos en inspecciones no rutinarias, inspecciones rutinarias y en inspecciones no planificadas. Dentro de las inspecciones rutinarias, la más común suele ser la inspección de habilitación, que es la inspección que se realiza cuando, digamos, en el marco del trámite de habilitación que realiza la instalación para poder obtener la licencia de operación para empezar a tratar pacientes. Después hay inspecciones no rutinarias de clausura, de preventiva, inspecciones de investigación por denuncia. En cuanto a las inspecciones rutinarias o planificadas, son las inspecciones que nosotros por normativa deberíamos realizar en el caso de aceleradores lineales una vez al año. Es decir, nosotros una vez al año en instalaciones que tengan uno o más aceleradores lineales deberíamos ir de inspección. A veces por cuestiones operativas y por la cantidad de instalaciones que hay hoy a lo largo del país eh, no solemos ir todos los años, pero deberíamos ir una vez al año. Para acelerador y para braquiterapia cada 2 años. En general, si tienen acelerador y braquiterapia, bueno, aprovechamos y hacemos todas las inspecciones, ¿bien? Y bueno, y en cuanto a inspecciones no planificadas, son las inspecciones por ahí que se realizan cuando se detecta alguna cuestión que haya, digamos, que requiera ir a una inspección. Em, Puede ser, digamos, que haya que ir bueno, por cualquier tema, digamos, cada inspección, a partir de la fecha en que se hace el acta, digamos, el día de la inspección, esa inspección tiene para nosotros un año de validez, entonces puede que tengamos que ir a lo mejor 6 meses después, entonces bueno, eso sería una inspección no planificada. Eh, Bien. Bueno, esto sería un diagrama típico de un recinto de irradiación. Bueno, acá tenemos un acelerador, también puede ser un equipo de braquiterapia de alta tasa, en vez de un acelerador acá. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una inspección no rutinaria, que sería en este caso de habilitación, bueno, vamos a la instalación, el personal de la instalación coloca al equipo a irradiar en las posiciones, en las condiciones más desfavorables. Y bueno, y nosotros ahí con nuestro instrumental hacemos lo que nosotros llamamos las mediciones confirmatorias de blindaje. Medimos tasa de dosis acá, digamos, en distintos puntos atrás de las barreras primarias y en distintos puntos en función de las particularidades, digamos, de la arquitectura del lugar. También medimos tasa de dosis en diferentes posiciones, digamos, del equipo, en los recintos aledaños eh, al... Perdón, ¿se salió la presentación? No, Eh, no salió, no salió. Perdón, se me había minimizado a mí, no sé qué hice que se me minimizó. Em, Bueno, medimos tasa de dosis en distintos recintos aledaños al recinto de irradiación. Aparte de esta medición, de estas mediciones en campo que hacemos nosotros, también probamos los distintos interlock de seguridad del equipo y de la propia instalación.
y realizamos pruebas óptico-mecánicas al equipo para, bueno, verificar, digamos, el isocentro del equipo. Todo eso en el marco de una inspección de habilitación. Bien. En cuanto a lo que son las normas de permisos individuales, siguen, digamos, siendo las mismas normas. Sería, bueno, la norma, la 8.11.1, la 8, que es la norma de permisos individuales para el empleo de material radiactivo, radiaciones ionizantes en seres humanos, la 8.11.2, requisitos mínimos de formación activa para la obtención de permisos individuales con fines médicos, y la 8.13, perdón, la 8.11.3, que es la de permisos individuales para especialistas y técnicos en física de la radioterapia. Todo esto, digamos, para el personal que va a trabajar, va a desempeñar funciones en estas instalaciones en este caso, de acelerador, por ejemplo. En cuanto al proceso de licenciamiento del personal de radioterapia, bueno, nosotros tenemos bueno, los médicos, los especialistas en física de la radioterapia, que serían más conocidos en la jerga como los físicos de la radioterapia o físicos, y los técnicos en físico de la radioterapia, que serían los dosimetristas, conocidos en la jerga como dosimetristas. Bueno, estas tres figuras, digamos, son, digamos, las que tienen que tramitar el permiso individual, digamos, para poder trabajar en los centros de radioterapia. La ARN no pide permiso, no exige permiso, mejor dicho, a los técnicos operadores en las instalaciones, sí a los técnicos dosimetristas. Bien. Bueno, el proceso para obtener este permiso consta de 4 partes y es el mismo para tanto para médicos como físicos como para técnicos. Se inicia con la solicitud de inicio de prácticas, luego se hace, la persona o el aspirante debe hacer la realización de la práctica en sí en una instalación con licencia de operación vigente. Bien. Bueno, debe finalizar esas prácticas y finalmente debe hacer la solicitud del permiso individual. Acá abajo está el mail del Departamento de Permisos Individuales. Bien, en cuanto a lo que es la solicitud del inicio de práctica, tanto como para médicos como para físicos, deben presentar un programa detallado, bueno, el respectivo título universitario, certificados de aprobación de la carrera o del curso de formación que acredite, digamos, la formación que tiene, bueno, el documento nacional. Perdón, se me volvió a minimizar. Bueno, una fotografía 4x4 y la documentación que acredite la dosimetría durante el periodo de dosimetría de cuerpo entero, durante el periodo de entrenamiento. Em, Bien, en cuanto al permiso individual para médico, bueno, el médico debe poseer el título de médico, estar habilitado para ejercer la profesión como médico acá en el país, poseer la formación teórica de aprobación de carreras o cursos reconocidos por la ARN, como por ejemplo este curso, em, y poseer la formación de la práctica específica. Bien. Em, Poseer la formación en la práctica específica, bueno, la realización de esta práctica clínica tiene que estar incluida en una carrera reconocida por la RN o en un curso posterior de posgrado, o en un curso posterior de posgrado. Esta práctica tiene que, bueno, tiene que realizar el aspirante, en este caso, digamos, el médico, tiene que participar en todo el proceso de tratamiento desde del paciente, sería la simulación, bueno, la planificación, la ejecución del tratamiento en sí, la evaluación
y el seguimiento, y la evaluación y el seguimiento de los pacientes en un total de 100 pacientes, por lo menos de 100 pacientes, ¿bien? Con acelerador bimodal, es decir, con rayos, energías, digamos, de fotones y energías de electrones. Todo esto en un plazo no menor a un año. Después de estos 100 pacientes o 100 casos, al menos 10 deben ser combinados con braquiterapia. Y importante, para la realización de esta práctica, el aspirante debe estar em, supervisado por un preceptor o un coordinador que debe tener el permiso debe tener el permiso de la RN vigente y debe tener al menos una renovación del permiso. Por otro lado, para los físicos es similar. También, bueno, debe tener poseer título universitario. En este caso, como es un perfil ya más técnico, generalmente entran varias carreras, suelen ser generalmente carreras de ingeniería, varias licenciaturas también entran en se admiten. Todas tienen, digamos, de al menos 5 años, y todas tienen, digamos, como punto en común que tienen que tener una fuerte base en todo lo que son las ciencias físicas. Bueno, también deben tener un curso o especialidad reconocido por la RN. Y a diferencia de los médicos que aspiran digamos, a obtener el permiso, en este caso los físicos, o la persona que quiera obtener el permiso como físico de la radioterapia debe contar con un entrenamiento de al menos 1500 horas en un plazo no menor a un año. También con acelerador lineal, bimodal, rayos X y electrones. em, Entrenamiento con equipos de simulación e imagen, bueno, braquiterapia de alta y de baja tasis, de baja, perdón, de baja tasa de dosis, bueno, y todo lo que es planificación de tratamientos y entrenamiento con todo lo que es el instrumental de dosimetría con el que cuenta la instalación para realizar todo lo que son las calibraciones de los haces y, bueno, y los controles periódicos en cuanto a lo que es la dosimetría que se le realiza al equipo, en este caso, por ejemplo, al acelerador lineal. Es importante destacar que el físico obtiene un solo permiso que le permite, digamos, trabajar en lo que en la planificación y, bueno, y todo lo relacionado al acelerador lineal, y también lo que es braquiterapia de alta o de baja tasa. El permiso es el mismo. En cambio, el médico debe tener un permiso distinto. Siempre se empieza por el de acelerador y después generalmente sacan el permiso para braquiterapia de alta tasa. Bueno, y por último, una vez que se finalizan las prácticas supervisadas por el preceptor, bueno, se hace la solicitud en sí del permiso individual. Bueno, se presenta el correspondiente formulario, el informe del preceptor, donde se acrediten las prácticas correspondientes, tanto para médicos y para físicos, la declaración jurada del preceptor, em, con el detalle de las prácticas efectuadas. Esto es solo para los médicos, y el informe de dosimetría personal del cuerpo entero durante el periodo en el que se realizó la práctica, tanto para los médicos como para los físicos. Bueno, y después también se tiene que hacer un pago de la tasa regulatoria. Todos los trámites de la RN exigen, digamos, un pago de tasa regulatoria tanto para el personal licenciado como para lo que son las instalaciones. Por ejemplo, para las habilitaciones de una instalación o de un centro de radioterapia se paga una tasa regulatoria por habilitación, y después todos los años, anualmente, se paga una tasa regulatoria durante el periodo de vida de la instalación o el periodo de operación de una instalación. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias.
porque Excelente tu presentación. Bueno, esta es la última charla de nuestro curso. Todos van a estar en contacto con la señora Silvia Simonetti, quienes van a enviar el certificado de la asistencia al curso, y también va a ser la encargada de que enviarles los exámenes y luego los resultados de los mismos. Cualquier cosa se pueden comunicar con ella ante cualquier duda por el correo electrónico. También van a tener todos los datos necesarios a través de la señora Simonetti. Por último, quería agradecer en nombre de la directora del curso, la doctora Silvia Zunino, y los coordinadores, el doctor Daniel Venecia y la doctora Verónica Vera, no solamente a todos los asistentes que estuvieron en estos módulos, sino a todos aquellos disertantes que formaron parte de este importante curso. Muchísimas gracias en nombre del Instituto Zunino y hasta la próxima.